Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar desde temprano, Señor, tus ordenanzas, Padre, y darnos también el tiempo como iglesia, como tus hijos, para alabarte y adorarte y exaltarte, Señor, como lo acabamos de hacer. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, que esto haya sido de tu agrado. Padre, no solamente por cómo lo hicimos, lo que dijimos, sino más bien, Padre, lo que hay en nuestro interior. Que todo nuestro espíritu, alma, cuerpo, nuestras fuerzas, nuestro corazón, todo proclame, Señor, que te amamos y que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Por eso, Padre, confiamos que tú en los próximos minutos estarás hablando a cada uno de nosotros conforme a tu palabra, lo que has determinado que el día de hoy hemos de escuchar de parte tuya, y por eso te rogamos que nos ayudes, Señor, a estar concentrados, a no distraernos, a poner atención y captar el mensaje, la esencia del mensaje, Señor, no solamente para adquirir conocimiento, sino para que esto transforme nuestra vida, para que esto conmueva, Señor, aún nuestras entrañas, Señor, produzca pensamientos, Señor, produzca emociones e intenciones, Padre, que sean de tu agrado, y de esta forma demos cumplimiento a tu promesa de que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que de nosotros, Señor, produzca el fruto que tú estás esperando. Tú, como buen sembrador, Señor, arrojas la semilla, y deseamos nosotros que nuestra mente y corazón sea una tierra fértil a través de la cual esa semilla germine y prospere, Señor. Para tu gloria, Señor, y para nuestro bien lo pedimos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, amén, gloria a Dios. Amados hermanos, pues seguimos con este tema. Yo realmente estoy muy agradecido con el Señor que nos conceda cada domingo conocerle un poco más, un poco más. Sabemos que es inagotable y nunca terminaremos de conocer plenamente a Dios, ni aun cuando estemos en su presencia, porque nadie puede conocer a Dios, dice la palabra. Nadie conoce los secretos de Dios, sino solamente el Espíritu. Solamente Dios se puede conocer a sí mismo en su totalidad. Tú y yo aspiramos a conocerle lo suficiente como para vivir una vida rendida y entregada a Él. Y por eso damos gracias que cada domingo el Señor nos concede aquí estar estudiando su palabra y seguir aprendiendo más y más y más de Él. Y cada vez que tú y yo aprendemos algo más de Dios, algo más profundo, tal vez hasta algo nuevo, eso nos debe llevar a amarlo aún más, a tener aún un mayor fervor, una mayor devoción, un mayor respeto, una mayor obediencia a nuestro Señor. Y ahí es donde se va a ver el fruto de la palabra que es sembrada en nuestra alma. Porque si nuestra vida sigue siendo la misma que era antes de estar estudiando la palabra del Señor, entonces esa tierra no es fértil, es una tierra árida. Pero aquel cuya tierra es próspera, dice la palabra del Señor que tenemos que ser una tierra deseable. Y si tú eres una tierra fértil, entonces tú mismo puedes dar testimonio que tú estás dando un fruto. Como decían en la mañana, a lo mejor eres más paciente, eres más comprensivo, eres más amorosa, tienes una mayor devoción hacia el Señor. Pasas más tiempo en comunión con Él. Eso da testimonio de que realmente la palabra está siendo sembrada en una buena tierra, que es tu mente y tu corazón. En caso contrario, mis amados hermanos, tendremos que cuestionarnos entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Tiene que haber un fruto, tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una madurez. Si no, no está siendo provechoso para nuestra vida. Y quiero decir, no porque sea malo lo que aquí se hace, sino porque no le estamos sabiendo sacar el mejor provecho, las oportunidades que el Señor nos da de seguir aprendiendo más y más de su palabra. Así es que yo le exhorto nuevamente en el amor de Cristo que estemos atentos a lo que el Señor nos habla, pero no solamente para adquirir conocimiento, como ya lo dije en la oración, sino para ponerlo en práctica. Para practicar en nuestra vida diaria lo que vamos aprendiendo del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues hoy entonces le decía, seguimos con esta serie Conociendo a Dios. Estamos en el tema número 38. Hoy es la tercera parte de este tema 38. Dios es amor.
Es el título de este tema 38 de la serie con Dios. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor, amén. Y tal vez sea este uno de los atributos que la gente más acepta, que la gente mejor recibe, el saber que Dios es amor, que Dios me ama, como cantábamos hace un momento, aún siendo un pecador, imperfecto, lleno de tantas situaciones, Dios me ama. Y la realidad es esa, que Dios ama a todo el mundo, como lo hemos estudiado los domingos anteriores. Sin embargo, hay un amor diferenciado, o digámoslo que hay un amor limitado, el que Dios tiene por la humanidad en lo general, al proveerle sustento, vida, aire para respirar, provisión, etcétera, que podemos llamar una gracia común o un amor universal. Es diferente ese amor limitado al amor que Dios tiene por sus hijos. El amor que Dios tiene por ti, el amor que Dios tiene por ti y por mí, es diferente a aquellos que no son sus hijos. Y este domingo yo quiero que nos enfoquemos en este tercer parte de este tema, el amor que Dios tiene por sus hijos, el amor que Dios tiene por los que son suyos. Eso es una gran diferencia. Las personas que no tienen a Cristo sí son amadas por Dios, pero ya estudiamos la semana pasada que ese amor tiene una fecha límite de estarlo aplicando, y dijimos que era así. Una persona que no está en Cristo, no se arrepiente, no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, hasta ahí, el día de su muerte, el amor de Dios, el amor universal, la gracia común por esa persona terminará. Y la palabra de Dios dice claramente que una persona en esa condición irá al tormento eterno en el lago de fuego que no se apaga. En cambio, el amor que Dios tiene por ti, el amor que Dios tiene por mí, es un amor eterno. Un amor que no cambiará, como cantamos también hace unos minutos. Su amor nunca cambia, su amor nunca dejará de ser. Y quiero que entonces veamos en la palabra de Dios la enorme diferencia entre el amor que el Señor tiene por ti y por mí, que estamos en Cristo, que aquellos que no lo están. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y quiero, mis amados hermanos, mi propósito en esta tarde ya es que tú y yo salgamos de este lugar con la plena convicción de que Dios me ama, de que Dios te ama, de que Dios nos ama como sus hijos. Y mira lo que dice aquí Juan 13, primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los, ¿qué dice? Suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es importante esta palabra que dice a los suyos. Como había amado, no dice como amaba, sino había amado, un tiempo presente perfecto, o pretérito perfecto, es decir, un tiempo verbal que nos da la idea de que es algo permanente, que no, en este caso no tuvo un principio y tampoco un final, sino hasta el fin, hasta la eternidad. El Señor Jesús nos ha amado. Pero importante destacar que dice a los suyos. Es un amor diferenciado el que Dios tiene a los suyos de los que no son suyos. Aunque en cierta forma todos somos de Él, todo le pertenece a Dios. Él es el dueño y soberano de todo lo creado. Todo lo existente le pertenece a Dios como dueño. Pero cuando se refiere a los suyos, no se refiere solamente como una posesión, como una creación, sino se refiere a los suyos en una relación personal, en una relación familiar, como veremos en los próximos minutos. El amor diferenciado que Dios tiene hacia los suyos es mucho más elevado, inagotable,
que el que tiene con los que no son suyos. En otra versión de este mismo pasaje, Juan 13:1, en esta última frase, en la versión Dios habla hoy, lo expresa de la siguiente manera. Dice así: Él siempre había amado a los suyos. Fíjate, Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo. Él mismo lo dijo en una ocasión: Señor, te pido por estos, no que los quites del mundo. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Como el propio Jesucristo dijo: yo no soy de este mundo. Si fuera de este mundo, el mundo me amaría. Pero por cuanto el mundo me odia y me rechaza, a ustedes también, porque no son de este mundo. Y en esta traducción que les estoy citando, Dios habla hoy, dice así: Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El amor decisivo de Jesucristo no inició cuando conoció a sus discípulos. El amor decisivo de Jesucristo por ti no inició cuando tú le conociste, no inició cuando tú naciste, sino, como dice aquí, siempre te ha amado. Aún desde antes que tú existieras, Dios ya te amaba. ¿Cómo es eso posible, que si yo no existía, Dios ya me amaba? Porque recordemos que Dios trasciende el tiempo. Para Él no hay pasado, presente ni futuro. Todo es un presente eterno en el Señor. Y aún antes de que tú fueras concebido, aún antes de que existiera siquiera tus padres, tus abuelos, etcétera, Dios ya te conocía y Dios ya te amaba. Y dice, no solamente desde antes de tu existencia, desde el principio, desde la eternidad pasada, sino que aún hasta siempre, hasta el final, hasta la eternidad futura, Dios te seguirá amando. Desde siempre y hasta siempre. No es como el amor que tú y yo solemos tener en ocasiones, que decimos: te amo, ya no te amo, estamos deshojando la margarita, ¿verdad? Si te amo, no te amo, ya te dejé de amar, más o menos te amo, ahora sí te amo un poquito más. Dios no es así. Dios ama con todo lo que es, con todo su ser, con toda su perfección. Dios ama y su amor no cambia, su amor no disminuye. Él no te ama menos ni te ama más de lo que te ha amado, porque su amor es perfecto, es total, es completo. Y así es como Dios te ama. ¿No le das gracias al Señor por ello? A pesar de ti, a pesar de lo que eres, a pesar de mí, de lo que soy, de lo que hemos hecho, Dios nos ama. Y su amor no cambia. Analicemos el contexto de esta situación que leímos en Juan 13, cuando les dice Jesús esto, de que les había amado a los que son suyos. Mira lo que dice aquí mismo en Juan 13, pero en el versículo 10, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, y dice Jesús en el versículo 10 de Juan 13, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse, más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes, a sus discípulos, están limpios, aunque no todos. Ya están limpios, aunque no todos. ¿Cómo es esto? Si el Señor había lavado los pies de los discípulos, o sea, los lavó mal, ¿o qué? ¿Les dejó ahí mugrita entre los dedos? ¿O? Porque dice que sí están limpios, pero no todos. No se refería en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, en el sentido del alma. Dice, ya están limpios, aunque no todos. Y mira lo que dice más adelante, en este momento que están aquí celebrando la Santa Cena, la Pascua, la última cena del Señor con sus discípulos. Y luego dice más adelante, aquí en Juan 13, dice la palabra del Señor, que sabía que alguno de ellos le va a entregar. En el versículo 21 les dice, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Por supuesto, tú y yo conocemos la historia y sabemos que se refería a Judas. De hecho, le dice más adelante, haz lo que tengas que hacer.
En otras traducciones dice, amigo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y los demás discípulos no entendieron a qué se refería, pensaban que era para preparar lo que estaban celebrando en ese momento, la Santa Cena, como previo a la Pascua. Pero sabemos tú y yo a qué se refería, de ir y entregar a Jesús en manos de los hombres. Y mira lo que dice en el versículo 31, aquí seguimos en Juan 13. Cuando Judas había salido, es decir, fue a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? En el versículo 27 le dice Jesús, haz lo que tengas que hacer y hazlo ya, hazlo pronto. Y en el versículo 31, pues Judas se va a hacer lo que va a hacer, entregar a Jesús por unas monedas. Y dice, ahora es glorificado, versículo 31 de Juan 13, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y versículo 33, mira cómo se expresa ahora a sus discípulos, ya sin Judas presente, les dice, hijitos. No les dijo hijitos cuando estaba Judas. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que no todos eran suyos. Suyos sí como creador, como dueño de todas las cosas, pero no todos eran suyos como una relación familiar, como una relación entre padre e hijo. Como tú y yo podemos decir, como yo puedo decir mi hijo, o tú expresas de tu descendencia mi hijo, mi hija, es mi hijo. Jesús aquí en el versículo 32 dice hijitos, porque el que se acaba de ir no era su hijo, en el sentido de una relación personal, afectiva y familiar. Esto lo que nos da a entender es que no todo el que se dice discípulo, creyente, seguidor o cristiano lo es. Judas estaba con ellos, participaba con ellos, hacía muchas cosas con ellos, pero no era suyo, no era de Cristo. Y luego, bueno, viene acá más adelante cuando el Señor Jesucristo les expresa lo que Él de alguna forma pretende hacer, ¿verdad? Y vemos a partir del versículo 36 que Pedro le dice, ¿a dónde vas? Y yo por ti, a donde vayas, yo te seguiré, nunca te negaré, ¿verdad? Y que le dice Jesús, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Más adelante Tomás también les dice, ¿a dónde vas, Señor? Muéstranos el camino. Santiago también, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Es decir, Pedro, Tomás, Felipe y seguramente otros más por ahí estaban mostrando su incredulidad, falta de confianza, inseguridad, dudas. Es decir, están mostrando su carnalidad. Y aún así Jesús les dijo, hijitos. ¿Te das cuenta? El amor que Dios tiene así, decir, ay, mira, ya sé que te vas a equivocar. Ya sé que me vas a negar. Ya sé que te va a dar vergüenza decir que eres cristiano. Ya sé que me vas a traicionar. Ya sé que vas a pecar. Ya sé que vas a hacer cosas indebidas. Y aún así el Señor te dice, hijito, hijita, aún conociendo tus fallas y las mías, Dios no deja de amarnos, porque su amor no depende de ti, ni de mí. Gracias a Dios. No significa que esté complacido cuando tú y yo pecamos, nos avergonzamos de Él, lo negamos, pero no deja de amarnos. Podemos interpretarlo como un dolor, así que un amor
en el caso de Jesús, con cierta mezcla de decir, ay, hijitos. Y lo que les dice en el capítulo 14, perdón, más adelante, también les dice en el versículo 5, les comentaba de Tomás, de Felipe y de Pedro, pero más adelante también les comenta que el Señor va a preparar una morada para ellos. En el capítulo 14, versículos 1 al 3, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y les voy a preparar un lugar. Versículo 3 de Juan 14 dice, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Aún así son, aún así con sus fallas, aún así con todas sus equivocaciones, yo quiero que estén conmigo. ¿Por qué? Porque los amo. Y eso te dice el Señor. Te amo. Te conozco bien. Sé lo que fallas. Sé tus pensamientos, tus intenciones, tus equivocaciones. Dice, pero te amo. Te amo. Como cuando un padre ama a un hijo. Y a pesar de sus fallas, y que quisiéramos que tal vez vivieran una vida mejor de la que están llevando por sus errores, aún así no dejamos de amarlos. Imagínate la magnitud del amor de nuestro Señor, que nos ama a pesar de lo que tú y yo somos. Y entonces la pregunta que puede venir al caso, ¿cómo saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo? Si veíamos aquí en Juan 13:1 que dice, amó desde siempre a los suyos, y nos queda claro que Judas no era suyo en el sentido afectivo, en el sentido, mejor dicho, familiar, de una relación como padre e hijo o como hermano. ¿Cómo saber entonces quiénes son suyos y quiénes no son suyos? Porque hay situaciones en las cuales podemos pensar que es de Cristo y realmente no lo es, y viceversa. Hay unas características que pueden identificar a quien es de Cristo de quien no lo es. Acompáñame aquí mismo en Juan 14. En el versículo 15 de Juan 14. Dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Una característica entonces de que alguien es de Cristo es que lo ama y guarda sus mandamientos. El guardar sus mandamientos, el poner en práctica sus mandamientos es una consecuencia del amar a Cristo. Si una persona guarda los mandamientos sin amar a Cristo, es una mera religión, sin una relación. Pero cuando tú amas a Cristo, por consecuencia tú guardarás sus mandamientos y pondrás su palabra en práctica. Es una consecuencia no en el sentido contrario. Y aquí mismo en Juan 14, más adelante en el versículo 21, dice lo mismo. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué no habíamos dicho entonces que Dios ama a todo el mundo? Sí, pero aquí dice especialmente al que tiene sus mandamientos y los guarda, en el versículo 21, es quien ama a Cristo, y el que ama a Cristo será amado por mi Padre. Nuevamente, diferenciamos el amor que Dios tiene a la comunidad en general de aquellos que son sus hijos. ¿Y cómo se manifiesta que son sus hijos? Porque tiene sus mandamientos, los pone en práctica y ama a Dios. Y entonces será amado
por el Padre y también por Cristo. Más aún, entonces, ¿cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que una persona llega a amar a Cristo? Porque he dicho, de acuerdo a lo que la palabra expresa, que una marca distintiva, un diferenciador, sí, gloria a Dios. Entonces, una marca distintiva de alguien que es de Cristo, de alguien que no lo es justamente esa, el amor y expresar ese amor con la obediencia, guardando sus mandamientos y ponerlos en práctica. Pero quiero que veamos también cómo es que sucede que una persona pasa a ser de la pertenencia de Cristo. ¿Cómo es que una persona pasa a ser de Dios? Y esto lo podemos encontrar, entre otros pasajes, en Juan capítulo 6. Así es que regresa conmigo unos cuantos capítulos hasta Juan 6. De hecho, en el estudio que estábamos llevando en la mañana de evangelismo, alguien citó este pasaje o uno similar. Y dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que viene a mí, jamás lo echaré fuera. Más adelante aquí mismo en Juan 6, versículo 47, dice la palabra del Señor, el que cree tiene vida eterna. Sigamos aquí en Juan, pero en el versículo 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, en resumen de esto, los que son de Cristo son aquellos a los cuales el Padre le entrega a Cristo. Él mismo se expresa también de esta forma: nadie viene al Padre si no es por medio de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Y aquí, como leíamos hace unos minutos, en el versículo 37 dice, el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Quién entonces es el que da las personas a Cristo? Dios, el Padre. Y eso es justamente lo que tú y yo estamos llamados a hacer, a compartir de Cristo, a hablar del Evangelio, a expresar las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados, pero al final de cuentas, el que va a llegar a Cristo es solamente aquel el que el Padre lo envía a Cristo. Tú y yo no podemos llevar a personas a Cristo. Solamente el Padre es el que lo lleva. Sí, lo podemos invitar, lo podemos combinar, decir, mira, ven a Cristo, entrégate a Cristo. Pero el que logra el convencimiento es el Padre. Pero tú y yo tenemos entonces que expresar esto. Y dice que el que viene a Cristo, Él jamás lo echará fuera. Así es que las personas que son de Cristo son aquellas que el Padre le ha dado a Cristo. ¿Y cómo se evidencia que una persona ha sido dada por el Padre como dueño de toda la creación a Cristo? Se evidencia, como ya lo leíamos hace unos minutos, en Juan 14, por el amor, por la obediencia. Si alguien no ama a Dios, y cualquiera puede decir, yo amo a Dios. Es fácil decir, yo amo a Dios. Demuéstrame entonces cómo es que tú amas a Dios. Porque sabe una cosa, mi amado hermano, algo que hemos dicho constantemente y lo vuelvo a insistir, no es amar a nuestra manera. No es amar como yo me imagino. No, tenemos que amar
a la manera que Dios exige ser amado. Tenemos que amar a Dios como la Biblia dice que tiene que ser amado. Y esto se resume en una sola palabra: obediencia. Obediencia y fe. Ahí se nota quién ama verdaderamente al Señor o solamente es de labios para afuera. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que aprender cómo Dios quiere ser, cómo Dios exige ser amado. No a tu manera, no a la mía, sino a la manera bíblica como Dios dejó establecido en su palabra. Hace poco me compartían en una reunión que hubo de unas mujeres que estaban planeando, ya sabe, estas fechas que se aproximan de intercambio de regalos, y estaban entonces ahí planeando hacer un intercambio de regalos. Y una de las mujeres presentes ahí dijo: pues a mí me gusta regalar lo que a mí me gusta. Y ese es un error. El que yo regale lo que a mí me gusta, yo más bien tengo que preguntarle qué le gusta a la persona para yo regalarle lo que a esa persona le gusta. No necesariamente es lo mismo que a mí me gusta, ¿cierto? Así es con el amor a Dios. No voy a amarlo a mi manera, sino tengo que amarlo como a Él le agrada, como es a su manera. Y una de las formas en que se evidencia nuestro amor por el Señor es nuestra obediencia y nuestra fe. Así es que, hermano, hermana, es importante que tú y yo nos examinemos y veamos en qué grado está nuestra obediencia hacia el Señor, como para entonces decir que tanto le amamos a Él. Y la obediencia no solamente se trata de hacer las cosas fáciles que casi cualquiera podría hacer, sino la obediencia se trata principalmente de hacer aquello que va en contra de nuestras propias preferencias naturales y carnales. Como el simple hecho de estar aquí congregado, vencer a la cama y la almohada, tantos obstáculos que a veces nos impiden asistir a una iglesia. Venciendo eso es una muestra de obediencia, porque el Señor dice: no dejes de congregarte. El asistir a las reuniones de oración, el pasar tiempo en la lectura de la palabra. Hay tantas cosas que van en contra de nuestra comodidad carnal y natural, y ahí es donde realmente se demuestra qué tan obedientes somos o no. Y por lo tanto, qué tanto amamos al Señor o no. Pero pongámonos en este punto. Tú y yo, de alguna forma u otra, amamos al Señor y queremos amarlo como Él desea ser amado. Ciertamente cometemos errores, nos equivocamos, fallamos y a veces no demostramos que realmente le amamos o que tanto le amamos. Pero pongámonos en este punto de que tú y yo somos suyos, le pertenecemos, somos sus hijos. Entonces, la palabra del Señor dice que Dios nos ama con un amor inagotable, un amor que tú y yo nunca podremos ver en su totalidad, en su magnitud, porque es infinito el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Por qué? Yo no puedo decirte por qué Dios decidió amarte, si ni siquiera entiendo por qué Dios decidió amarme a mí. No lo entiendo. Siendo lo que soy, habiendo hecho lo que he hecho, Dios decidió amarme. Y tú y yo deberíamos de tener esa actitud de humildad, de agradecimiento, porque no es solamente lo que hiciste, lo que eras, es todavía lo que haces, es todavía lo que eres. Y Dios te sigue amando y su amor por ti no ha cambiado.
ni en tus mejores momentos, ni en tus situaciones más santas que has vivido, así como las más pecaminosas, Dios no ha dejado de amarte. Pudiendo amar a tanta gente mejor que nosotros. ¿Conoces a alguien que es mejor que tú? Que es una mejor persona, tiene mejores pensamientos, tiene una mejor actitud, tiene un mejor comportamiento. Pudiendo amar solamente a ese tipo de personas, Dios decidió amarte a ti. ¿Lo mereces? No, yo tampoco. Pudiendo amar a los ángeles fieles, los ángeles que no se rebelaron contra Él, claro que Dios los ama. Podríamos decir que en cierta forma, si se me permite la palabra, es fácil amar a alguien así, alguien santo, ser amado por Dios. Pero amar a un pecador, como tú y como yo, amar a una persona que todavía tiene malos pensamientos, que todavía tiene malas intenciones, que a veces pronuncia palabras inapropiadas, esa es la verdad. Dios te ama y Dios me ama. ¿Por qué? No hay explicación para ello. Nuestra mente no alcanza a comprender, solo sé que Dios te ama, que Dios me ama, porque Él decidió hacerlo así. En Romanos 9:15, no lo busques, pero cuando se presenta Dios a Moisés y le dice, muéstrame tu gloria, y le dice el Señor a Moisés, haré pasar delante de mí mi gloria, y empieza a proclamar el Señor cuando pasa ante Moisés y le dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré. Dios ha tenido desde siempre y tendrá por siempre de ti misericordia. Dios ha tenido y siempre tendrá por ti compasión. Dios te ha amado y siempre te amará porque Él decidió hacerlo. No porque fueras mejor, no por tu cara bonita, por nada de lo que nosotros podamos tener nos hace merecedores de su amor, compasión y misericordia, sino solamente porque Él así lo ha decidido. Y entonces tú y yo podemos descansar que si Él lo ha decidido así, nada ni nadie, ni tú ni yo, y como dice en Romanos 8, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, peligro, hambre, persecución, desnudez, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar de su amor que es en Cristo Jesús. Nadie te ama ni te podrá amar como Dios sí lo hace y siempre lo ha hecho. A Jeremías le dijo, con amor eterno te he amado, en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Si es el amor que Dios tiene por ti y por mí, un amor eterno, que no tuvo un principio, ni siquiera tu existencia marcó el principio, ni tu muerte terrenal marcará el final, sino que dice, por la eternidad el Señor te seguirá amando. Nunca dejará de ser su amor por ti. Y en ello tú y yo debemos descansar y confiar y tratar, como decíamos, de acuerdo a la capacidad amorosa que el Señor nos ha dado de expresar amor, corresponderle amándolo a Él
con todo lo que somos y lo que tenemos. Hay un punto que puede resultar un tanto conflictivo a nuestro entendimiento, que forma parte del amor de Dios. Acompáñame a Hebreos 12. Pero ten siempre presente esto que el Señor te dice en este día y que siempre ha sido así. El Señor te dice, yo te amo y te he amado siempre. Pase lo que pase, mi amado hermano, mi amada hermana, nunca te olvides de que Dios te ama. Aunque las cosas no vayan bien, aunque estén la situación difícil, pasando por enfermedad, al borde de la muerte, escasez, como decíamos ahorita, peligro, hambre, desnudez, persecución, nunca se aparte de ti este pensamiento que Dios te ama. Y mira lo que dice Hebreos 12, una parte importante del amor de Dios que resulta difícil de comprender. Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Parte de la expresión de amor de Dios hacia tu vida y a la mía es la disciplina y el castigo. ¿Por qué? Eso no es amor, dirían algunos. Dios no es alguien que pase por alto nuestras faltas. Ya lo hemos dicho, no hay un solo castigo cometido en toda la historia de la humanidad que no vaya a recibir la paga que es la muerte. Gracias a Dios que la nuestra ya la pagó Jesucristo, pero todo pecado merece la muerte y todo pecado, aún la mentira más insignificante o el pecado más atroz, todos serán pagados con la muerte. Y entonces alguien se preguntará, ¿por qué el castigo si Dios nos ama? Hay algo muy importante que tal vez hemos perdido de vista. Citamos este pasaje y lo encontramos más adelante en el versículo 10. Cuando habla de los padres que nos disciplinaban, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nuestros padres nos disciplinaron? ¿Sí? Algunos tal vez leve, ¿no? Otros sí eran como este Memín Pingüín, ¿verdad? Con una tabla y con un clavo, no sé, la chancla voladora, tú sabes, todas esas prácticas que los padres realizan con los hijos, ¿no? De alguna forma u otra creo que todos y espero hayamos sido disciplinados con sabiduría, pero mira lo que dice aquí el Señor, que es el Dios Todopoderoso. En el versículo 10 nos da la razón por la cual tú y yo necesitamos ser disciplinados por Él, porque nos ama. Dice, cuando habla de los padres, nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Dios nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. El castigo de Dios no es para hacerte sufrir, para lastimarte, para derribarte y tenerte ahí de una forma herida, sino que el propósito final, tal vez eso sea necesario, claro, pero el propósito final de Dios en su disciplina es que participemos de su santidad. Porque la palabra del Señor también nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así es que la disciplina es importante para que tú y yo participemos de su santidad. En el versículo 14 es donde dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto significa entonces que el amor de Dios expresado hacia nosotros en disciplina es con el fin de corregirnos, es con el fin de encaminarnos en una vida de santidad y por lo tanto podamos participar de una comunión con el Señor. ¿Lo puedes ver de esa manera? No es solamente para decirle, ándele, tenga para que aprenda.
le voy a dar ahora sí con todo para que sienta. No, es, hijo, corrige tu vida. Este castigo, esta disciplina es para que te mantengas en mi línea y vivas en santidad. Y al tener santidad puedas tener comunión conmigo, dice el Señor, porque el pecado te aparta de mí. Tenemos que verlo de esa manera. Por eso a veces a nuestros padres, bueno, cuando éramos pequeños, tal vez que nos disciplinaban, no lo entendíamos y no lo aceptábamos y nos enojábamos y hacíamos berrinche y hasta gritábamos cosas que no debíamos. Sin tener la visión que los padres tienen en su experiencia y sabiduría, decir, si no lo corrijo, al rato se me va a desviar más y va a ser peores. ¿Cuántos han sufrido con hijos que se fueron por un camino equivocado por la falta de atención y la falta de disciplina? Y enderezarlos ahora resulta más difícil. La palabra del Señor que dice, instruye al niño en su camino, porque aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero si dejamos, como dice el refrán popular, árbol torcido, la palabra del Señor nos dice que sí puede enderezar sus ramas, pero es más difícil, es más doloroso, va a costar más. Y esa es la disciplina del Señor. Antes de que hagas algo más grave, el Señor te disciplina, el Señor me disciplina con el fin de ¿cómo puedo decirlo? Disuadirnos, desanimarnos de seguir pecando. Y si no entiende, a lo mejor al rato viene una cosa más grave para que entienda. Pero el amor es parte de la disciplina del Señor para mantenernos en santidad y que esa santidad sea con el fin de participar en la comunión con Él. Cuando una persona no disciplina a sus hijos, simplemente está diciendo, no me importa tu vida, haz lo que quieras de ella. Eso no es amor. Y más por la experiencia que los padres podemos tener de saber que si no corregimos a nuestro hijo, se va a ir por un rumbo equivocado. Por amor los disciplinamos y le decimos, no es por ahí, hijo, es por acá. Y aunque eso duela, aunque eso no sea bien recibido ni aceptado, como también aquí Hebreos dice, al momento la disciplina no es recibida con agrado. Sin embargo, después produce un fruto apacible. Así es que, mis amados hermanos, recibamos la disciplina y el castigo de Dios cuando nosotros estamos desviándonos del camino, y eso es parte de su amor. Termino con lo siguiente. Alguien podrá preguntarse, entonces, en resumen, pastor, ¿cuál es el beneficio de que Dios me ame como su hijo? Creo yo que el amor que Dios tiene por nosotros es el más grande y podría decir el que comprende, engloba, incluye todos los beneficios de ser amado por Dios. Puede decir, bueno, esto significa que si Dios me ama, me va a dar riqueza, va a dar bienes, me va a dar, los que son solteros, una buena mujer, las mujeres un buen esposo, una buena familia, prosperidad. No necesariamente. Pero sí te garantizo que por el amor de Dios, la bendición de Él está sobre tu vida. Y si tú además eres obediente a los mandamientos del Señor, las bendiciones van a sobreabundar sobre ti y sobre tus hijos. Así es que la más grande recompensa de ser amado por Dios es esa, que Dios te ama. No esperemos ni aspiremos a buscar cosas materiales, terrenales, pasajeras, sino simplemente el saber que yo le agrado al Señor, que Él me ama, que sus ojos están sobre mí, que Él pone su oído atento a mis oraciones, Él me cuida, que Él me protege, que Él es un escudo a mi alrededor, que Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza, que Él es mi refugio, que Él es mi consolador, que Él es mi torre fuerte.
Todo eso es parte del paquete del amor de Dios, que su misericordia es nueva cada mañana sobre mi vida, que sus bondades sobreabundan sobre mí, que puedo acercarme a su trono de gracia y hallar oportuno socorro. Todo eso es parte del paquete del amor de Dios sobre mi vida. ¿Quieres algo más? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo que más necesites de parte de Dios vendrá por añadidura. Por eso mira lo que dice Juan 17:23. Juan 17:23. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, no solamente los discípulos contemporáneos de Él, sino aún por nosotros, porque dice, te pido no solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Pero mira lo que dice en Juan 17, versículo 23. Yo en ellos, es decir, eso te incluye a ti, me incluye a mí, todos los creyentes en Cristo, y tú en mí, está hablando Jesucristo el Padre, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú, el Padre, me has enviado al Hijo y que los has amado como también a mí me has amado. Imagínate eso. ¿Tú crees que el Padre ama al Hijo Jesucristo? Dios el Padre, el amor perfecto, eterno, infinito, inconmensurable que el Padre tiene por el Hijo, es el mismo amor que Dios tiene por ti y por mí. A pesar de ti y de mí, a pesar de lo que somos y hacemos, dice aquí, así como tú has amado al Hijo, así tú también los has amado a ellos, es decir, a ti y a mí. Tú y yo no alcanzamos a comprender con toda certeza el significado de que el Creador, el Todopoderoso, el Supremo, el Soberano Dios nos ama, tal y como ama a su Hijo. Es decir, que el amor del Padre hacia Cristo, por lo que entendemos aquí, no es más grande ni menos que el amor que Dios tiene por ti y por mí. Y podemos entonces pensar que lo que Dios ha preparado para nosotros por la eternidad es algo que no alcanzamos a imaginar, lo hermoso, lo sublime, lo impresionante que va a ser aquello. Si hoy en día tú y yo nos podemos deleitar y complacer con las cosas que el Señor ha creado, lo hemos mencionado en otras ocasiones, el ver el cielo, las estrellas, el mar, los bosques, los ríos, la naturaleza, los animales, todo lo hermoso que el Señor ha hecho nos deleita, nos complace, nos extasía. Imagínate lo que será por la eternidad estar ante el Señor ya sin la presencia del pecado, cuando su amor ya no tendrá limitaciones para ser expresado por sus hijos. Aquello va a ser algo que realmente nos va a mantener en un estado de eterna devoción y amor hacia nuestro Señor. Si aquí alcanzamos cierto grado de satisfacción con lo que Dios nos permite lograr aún en medio del pecado y la maldad, ¿te imaginas cómo será entonces ese día cuando estemos en su presencia, cuando el pecado ya no reine más sobre la carne? Porque no habrá carne y entonces disfrutaremos de forma inagotable la creatividad de Dios, las múltiples formas en que Dios tiene la capacidad de deleitarnos, de complacernos, de mostrarnos su amor. Es algo que tú y yo no queremos perdernos, por supuesto, y tenemos que invitar a la gente que esté consciente de esto para que lleguemos a disfrutar por la eternidad del amor perfecto de Dios. Por último, Romanos 8,
Versículo 28, un versículo conocido por muchos, dice: sabemos, Romanos 8:28, que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Y ya dijimos que los que lo aman, que guardan sus mandamientos, los ponen por obra, son los suyos, son a quienes Dios ama de una forma diferenciada con respecto al resto de la humanidad. Y dice entonces, todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta frase, cuando dice todas las cosas ayudan para bien, usualmente tú y yo tenemos la costumbre de enfocarlo a lo material. Y cuando algo te pasa, decimos todo ayuda para bien, ¿no? Pero estamos pensando mayormente en un bien material, en un bien terrenal, cual sea este. Pero no es el enfoque. Recordemos que la palabra, el enfoque principal que tiene es el enfoque espiritual. Que lo material pueda venir como consecuencia, sí. Pero el enfoque primario, el enfoque principal de la palabra es espiritual. Y cuando dice aquí Romanos 8:28, todo ayuda para bien, esto nos da como que la resignación o la fuerza. Bueno, me fue mal, pero sé que es para bien. O me pasó esto, algún accidente, alguna circunstancia adversa, algo malo que nos ocurre. Y decimos, bueno, todo es para bien. Y a veces no entendemos. Pero estamos esperando como que un bien, repite, terrenal, natural, material. Pero no ese es el enfoque principal de este pasaje. Lo dice, de hecho, el versículo siguiente, el 29. Y sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas ayudan para bien, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el mayor bien que tú y yo podemos recibir de todo lo que nos pasa. No es necesariamente para un bien material, puede ser una consecuencia, pero el bien mayor que tú y yo vamos a recibir por todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si compactamos estos versículos, y no estoy quitando palabras, pero para tener el entendimiento claro de estos dos versículos, todas las cosas ayudan para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ese es tu bien y ese es mi bien. El más grande bien que tú y yo podemos alcanzar no es natural ni terrenal, sino es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso puede significar, como dice aquí en el contexto de estos pasajes, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, acerca del versículo 31 hacia adelante, tribulación, espada, hambre, todo eso es para tu bien, para mi bien, para ser más como Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Y Dios está tan complacido en Jesucristo que quiere que tú y yo seamos más como Jesucristo. Seamos más como Cristo en actitud, en propósito, en prioridad, en presencia, en motivación, en pensamiento, en emoción, en todo. Quiere que tú y yo seamos más y más como Cristo, porque Él nos ama. Por eso dice, para terminar aquí mismo, el versículo 39 de Romanos 8, en resumen, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Por eso tú y yo tenemos que tener la certeza
de que Dios te ama y todo lo que Él permite por amor a ti es para formar a Cristo. Y usualmente la manera más efectiva de formar a Cristo en nosotros es a través de lo que estaba citando aquí Pablo en Romanos 8, la tribulación, la angustia, el peligro, la persecución, espada, la desnudez, hambre. Es la manera más efectiva de que Dios nos haga como Cristo. Y eso es por amor. Ponte de pie y vamos a orar. Pues Señor, Padre, trae convencimiento a nuestra vida, Señor, de que tú nos... Tu palabra dice que tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. No logramos entender por qué decidiste amarnos, Señor. Pero como es una decisión tuya que ni siquiera depende de nosotros, sabemos que ese amor no va a cambiar. Y ese amor en sus características que nos has permitido aprender de ser decisivo, de ser incondicional, de ser perseverante, de ser evidente y notorio, no dejarás de practicarlo sobre nosotros. Señor, que esto nos haga tener una actitud de agradecimiento y de rendición a ti, Señor. Porque cada vez que respiramos, cada paso que damos, cada cosa que hacemos, Señor, todo es por el amor que tú nos tienes, que nos permites vivir. Padre, queremos entonces, Señor, corresponderte. Nunca lo haremos en la misma medida, pero queremos corresponderte, Señor, entregándote nuestra vida. Esa vida que tú la compraste por precio de sangre. Y somos tan mal agradecidos que queremos vivir solo para nosotros mismos, nuestros intereses, y no para corresponderte en amor, Señor. Por eso te ruego, Padre, que traigas convencimiento a nosotros como tus hijos de que somos tuyos, que te pertenecemos y que nada nos arrebatará de tu mano para vivir el resto de nuestra vida, que nos permitas aquí en esta tierra sirviéndote, agradecido, Señor, aún al borde, al límite de las fuerzas y las capacidades físicas, aún con agotamiento, Señor, pero siempre deseando hacer tu voluntad, Padre, y dejar nuestra vida en tus manos para que se haga con ella tu voluntad, Padre. Gracias por amarnos a tal grado que no te importó, Señor, lo que éramos o hacíamos. Y aún lo que a veces somos y seguimos haciendo en la carne, Señor. Eso no detuvo tu amor por nosotros. Ayúdanos, Señor, para amarte como tú quieres ser amado. No a nuestra manera egoísta, convenenciera, material, interesada, sino con la forma que tu Espíritu Santo nos inspira. Como ya lo hemos dicho, de una forma notoria, incondicional, decisiva y perseverante. Que todos los días de nuestra vida, Señor, demos ese testimonio delante de ti, de los ángeles y de los hombres, de que te amamos, Señor. Y por tanto vivimos y procuramos vivir una vida de obediencia que sea de tu agrado, a través de la cual, Señor, tú seas glorificado.
Lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Mañana, perdónenme, próximo domingo, recuerden, 9 de la mañana, actividad de evangelismo, a las 10 oración. Bueno, ahorita Pablo nos va a dar más detalles, pero el tema del próximo domingo todavía es con respecto al amor y vamos a ver cómo nosotros debemos corresponder al amor de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.